porque ahí está. Estoy grabando aquí. Tiene un sujeto paciente. Tenemos aquí mismo un verbo compuesto o perífrasis verbal que se llama en voz activa, en voz pasiva, perdón, y un complemento agente. Ok, un complemento agente. Ay, ¿qué dice? Esto es lo que compone una pasiva completa. Ok, entonces nada más tengo que cuidar que sea un sujeto paciente, que no realice la acción, que tenga un verbo compuesto, o sea, que haya mínimo 2 palabras completando el verbo y que tenga el complemento agente. Eso es todo lo que ocupo para tener una pasiva completa. Entonces dice la pasiva completa. ¿Cuál sería la pasiva completa? Entonces, Joseph. Sería la C. La C dice usted. Dice usted que sería la C, pero no es la C. Veamos por qué no. Dice, un duendecillo apareció por el pequeño orificio. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo, chicas? Apareció. Apareció, ¿verdad? Apareció. Este es el verbo. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? El sujeto, ¿verdad? ¿Quién apareció para encontrar el sujeto? ¿Quién apareció? El duende, el duendecillo. Un duendecillo, correcto. Pero el duendecillo sí se apareció, no lo aparecieron, él apareció solo. Entonces esto no es un sujeto paciente. Esto es un sujeto común y corriente, no es un sujeto paciente. Vamos a ver cuál sí es un sujeto. Yo diría que es la... Fui transportado por error a otro lugar. Vamos a ver en este caso. Ahora sí. ¿Cuál es el verbo aquí? Vamos al verbo primero. ¿Cuál es el verbo? Transportado. Es un verbo compuesto. Fui transportado, no transportado solito. Fui transportado. ¿Quién fui transportado para encontrar el sujeto aquí? Es tácito. Es tácito. Soy yo, correcto. Yo, pero no está, no está escrito, pero sí se entiende quién fue el que fui transportado. Fui yo. Yo no me transporté solo, alguien me llevó. Entonces sí soy un sujeto paciente. Ahí sí, estamos bien. Ahora bien, ¿tiene complemento agente o no tiene complemento agente? ¿Cómo encuentro el complemento agente? Preguntando por quién era, ¿verdad? Correcto. Al verbo. ¿Por quién fui transportado? Complemento agente es, se encuentra, pregunto, ¿por quién? Más verbo. ¿Por quién fui transportado yo? No dicen. Esa no es. No hay. Correcto, esta no es, porque no me dice, para que sea completa tiene que tener las 3 cosas. Es la B. Es la B, correcto, vamos a ver la B. El lugar fue invadido por pequeñas criaturas. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? Fue invadido. Fue invadido, correcto. ¿Quién fue invadido para encontrar el sujeto? El lugar. El lugar. El lugar no se invadió solo, es un sujeto paciente, ahí está. No se invadió solo, alguien lo invadió. Y ahora sí, ¿por quién fue invadido? Sí, por criaturas, por pequeñas criaturas. Pequeñas criaturas. Chicas, ¿cómo vieron esta? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Vamos agarrando el toque. ¿Por qué? Porque está en los 2 videos anteriores, los últimos 15 días hemos visto eso. Entonces, es importante ir repasando, pero ahí ya vamos agarrando el toque. Yo ahora les paso un resumen por aquello. Muy bien. Ahí, al mismo grupo. Perfecto. Vamos al segundo, al número 2. Dice, me preguntan por una impersonal eventual. ¿Qué es un impersonal eventual? Vamos a repasarla rápidamente. La oración impersonal se caracteriza porque no tiene sujeto. Entonces yo le pregunto, ¿quién más verbo? Y no me da respuesta. ¿Ok? Si yo digo, ¿quién más verbo? Ay, ¿quién más verbo? Ay, perdón. Sí, no. ¿Quién más verbo? Ella no tiene respuesta. O sea,
la misma me da un error porque no existe ese sujeto, ¿ok? Eso es lo primero. Todas las impersonales no tienen sujeto, ¿verdad? ¿Qué más tiene que tener la eventual? Es la que nosotros llamamos el chismosito. A la eventual le decimos el chismoso. ¿Por qué le decimos el chismoso? Porque uno omite el sujeto escondiendo el sujeto real en una tercera persona, en un chismosito. Por ejemplo, cuando, el mismo ejemplo que yo doy siempre, usted va a la pulpería a comprar pan, le cuentan un chisme, el panadero le cuenta un chisme y usted llega a la casa y dice, viera lo que me contaron. Pero uno no dice, Luis el panadero dijo que no, escondemos ese sujeto diciendo, me contaron, me dijeron, me trajeron, me regalaron en tercera persona. Entonces, es un sujeto escondido que no existe, que son ellos, de mentiras. ¿Ok? Veamos aquí. No puedo creerlo. ¿Cuál sería esta entonces? Sería la A. La A. Vamos a ver. Lo enterraron en ese lugar tan solitario. ¿Quiénes lo enterraron? El enterrador. ¿Quiénes lo enterraron? El hijo. ¿Quiénes lo enterraron? El vecino. Pero lo escondemos en ese plural. Generalmente esta oración impersonal eventual viene acompañada de me, te, nos, se, ¿verdad? Un pronombre que dice se, por ejemplo, me cantaron, nos dijeron, le preguntaron, ¿ok? Ahí, más o menos sí, porque es un plural escondido. Veámoslo así, vamos a ver, si por ejemplo dice, me reprobaron en el examen, ese ejemplo, me reprobaron en el examen. ¿Quién le hizo el examen? El profesor. Pero como yo lo dije en plural, en impersonal, no dije quién es ese sujeto, entonces lo digo en tercera persona plural. ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Chicas? Sí, yo sí entendí. ¿Diana? Sí, profe. Ok, vamos ahí. Entonces sigo con la otra. Dice, una oración pasiva con C. De esta tuvimos un análisis la semana pasada también. La oración pasiva con C tiene una particularidad que tiene la palabra C como partícula impersonal, más verbo, más sujeto. ¿Okay? Esta tiene un sujeto muy importante. En el video de la semana pasada está la diferencia entre una y otra. Dice, un ejemplo de la oración pasiva con C, ¿cuál sería? Joseph, ¿cuál sería? Yo puse la A. Es la A, correcto. Se termina hoy este proyecto. ¿Por qué es la A? Ya les voy a decir por qué es la A. Porque la oración pasiva no tiene que tener sujeto. Entonces, si yo le pregunto, ¿quién se termina hoy? Este proyecto. Ahí sí tengo sujeto. Veamos las demás. ¿Quién se habla mucho? ¿Quién se habla mucho? Ese no tiene sujeto, no existe. ¿Quién? Hasta que terminen, no pienso retirarme de este lugar. Esta ni siquiera tiene C, ni siquiera tiene la palabra C, o sea, ni siquiera está jugando. Se aumentará los salarios únicamente a aquellos empleados colaboradores. ¿Quién aumentará? ¿Quién aumentará? Yo no digo quién aumentará, me dicen qué es lo que se va a aumentar, que se van a aumentar los salarios, pero no quién. Entonces, esta tampoco es porque no tiene sujeto. Una más. Ahí, vamos a ver. La oración. Hizo mucho frío en las... Chicas, si quieren, hagamos un trato. Voy a hacer un pequeño resumen, rapidín, de estos tipos de oraciones para que ustedes puedan también participar de esas respuestas, porque si no, no van a poder, que no lo han visto. Denme un toque. Voy a cambiar un toque. No importa, yo sé. A ver, aquí. Para hacerles un pequeño resumen aquí. Ok. Estamos hablando Dale, tranqui. de dos tipos de oraciones. Estamos hablando de dos tipos de oraciones. La oración pasiva
y la oración impersonal. ¿Ok? La oración pasiva es aquella oración que tiene como característica principal tener un sujeto que se llama sujeto paciente. Es el único sujeto en español que no realiza su propia acción, sino que se la realizan. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Es el único sujeto que no, nos enseñaban en la escuela que el sujeto es de quien se habla en la oración, de quien realiza la acción. Este no realiza las acciones de la oración. Por el contrario, se las realizan. ¿Ok? También tiene más bien esta oración pasiva una perífrasis verbal. ¿Qué es esto? Esto es un verbo compuesto. Es un verbo que mínimo tiene que tener dos palabras. A eso se llama verbo compuesto. ¿Ok? Un verbo compuesto que es un verbo auxiliar, que puede ser haber, estar, ser, lo que sea, más el verbo principal, que es la acción que se está realizando. ¿Ok? Y tenemos, esto es lo que, más complementos. Esto es lo que tiene cualquier oración pasiva. ¿Ok? Ahora, esta oración pasiva se va a clasificar en 3. La oración pasiva completa. ¿Ok? Que esta tiene todo lo que ya dijimos. Tiene sujeto paciente, verbo pasivo o perífrasis verbal, más lo que conocemos como complemento agente. ¿Ok? El complemento agente lo vamos a encontrar, la oración lo tiene que tener sí o sí. Lo vamos a encontrar preguntándole por quién más verbo. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. La sala fue ensuciada por el gato. Ok, ¿cuál es el verbo aquí? Jacqueline, ¿cuál es el verbo? Fue ensuciada. Claramente fue ensuciada. Ahí tenemos el verbo principal, ¿verdad? Tenemos el verbo. ¿Quién fue ensuciada? El sujeto. Entonces, ¿quién fue ensuciada? Chicas, Diana. La sala. La sala, correcto. La sala fue ensuciada. Veamos que es un sujeto paciente porque la sala no se ensució sola. Alguien llegó a ensuciarla. Y en este caso es nuestro complemento agente. ¿Por quién fue ensuciada? Más bien, así es la pregunta. ¿Por quién fue ensuciada la sala? Por el gato. El gato, correcto. Ojo esto. Todas las pasivas completas dicen por alguien. Ojo, no dice por qué, ni por qué, ni el motivo, ni la causa, sino lo que dice, ni por quién, sino más bien por quién, sí, exacto. ¿Por quién es que dice? Alguien, ese alguien que hizo la acción. Ok, esa es la pasiva completa. La incompleta, la diferencia entre una y otra es que la pasiva incompleta, vamos a la oración pasiva incompleta, tiene todo lo demás, pero la característica principal es que no va a tener complemento agente, o sea, tiene todo menos complemento agente. ¿Ok? No tiene complemento agente. Entonces, al yo preguntarle por quién más verbo, ella no tiene respuesta. Ay. La sala será desinfectada porque está sucia. La sala será desinfectada porque está sucia. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el verbo? No,
Deme un toquecito porque esta ya la puse compuesta. La sala será aquí. Esta sí. La sala será desinfectada por seguridad. Ahí vamos a ver. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo, chicas? Diana. La sala, profe. ¿Cuál? No, la sala no es el verbo es la acción. La acción que se va. Cierto, cierto. Fue limpiada. No, como que fue limpiada. Fue desinfectada, perdón. Será desinfectada. ¿Dónde Sí. se fue limpiada? Será desinfectada. La sala, ¿quién será desinfectada? Vamos al sujeto. ¿Quién será desinfectada? La sala. Correcto, la sala no se va a desinfectar sola, es un sujeto paciente, es un sujeto especial. No se va a desinfectar sola. Ahora, ¿por quién será desinfectada la sala? Por seguridad. ¿Por quién? ¿Quién? ¿Por quién? ¿Por quién? No por qué, ¿por quién? Ok. Esta no tiene complemento. No. No existe, no hay complemento agente. Entonces, al no tener complemento agente, se convierte en una oración pasiva incompleta. ¿Ok? Y finalmente, el otro tipo de oraciones pasivas se llama oración pasiva con C. O también se le puede conocer como el nombre de refleja. Cualquiera de los dos nombres puede venir. Oración pasiva con C u oración pasiva refleja. Esta oración tiene como características tener la palabra C, que es para nosotros la partícula de pasividad, se llama, o partícula pasiva. Partícula pasiva o de pasividad, más verbo activo, verbo común y corriente, ya no ocupo que sea compuesto, más sujeto. Sí tiene que tener sujeto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, decimos, aquí un ejemplo, se construyó el centro comercial. Vamos a verlo aquí. ¿Cuál es el verbo? Siempre inicio con el verbo. El verbo es una vez que encuentro el verbo, lo demás tiene que salir. ¿Cuál es el verbo aquí? Construyó. Construyó, correcto. Construyó. Ya veo de una vez el C y automáticamente me doy cuenta que ese C es una partícula de algo. En este caso de pasividad. Ahí está nuestra partícula, C. ¿Quién se construyó? Aquí, ojo, yo le puedo hacer una pregunta especial. Yo le puedo preguntar quién fue construido. Puedo preguntarlo así. Pero si no, ¿quién se construyó? Si no, sí. ¿Quién no se construyó solo, verdad? ¿A quién construyeron? Eso es importante. Que tengo que saber que hay un sujeto paciente. ¿Quién se construyó? El centro comercial. El centro comercial, ahí está mi sujeto. El centro comercial no se construyó, no lo construyeron solo, no se construyó a sí mismo, alguien lo tuvo que haber construido. ¿Estamos ahí, chicas? Sí. Ok, ahora, esa es la oración pasiva. Ahora, con respecto a la oración impersonal, vamos a hablar de la oración impersonal ahora. Es aquella oración cuya característica principal es que no tiene sujeto. O sea, si yo a esta le pregunto, ¿quién? No tengo respuesta. No tiene sujeto. O sea, no hay respuesta a esa pregunta de quién más verbo. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, yo digo, hay ventas de comidas en mi barrio.
Ok, hay ventas de comidas en mi barrio. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo aquí? Ventas de comida. No, ventas de comida no. Ventas de comida es Ok. yo ventas, tú ventas. Yo tengo dudas con respecto a una palabra. Si es el verbo, lo empiezo a conjugar para ver si me sale. ¿Cuál es? Hay ventas. Una palabra nada más. Hay. Hay. Porque yo digo, el hay, nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo, tú has, el hay, ahí va. Hay ventas de comidas en mi barrio, ¿ok? ¿Quién hay? Yo le pregunto, ¿quién hay? A ver si me contesta, ¿quién hay? No tiene respuesta. Lo que tiene es respuesta a qué hay, pero a quién hay no tiene respuesta. Entonces esto es una oración impersonal, porque este no tiene sujeto. No hay sujeto en esta oración. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Este se va a clasificar en 4 grupos. La oración impersonal gramatical. ¿Ok? La oración impersonal gramatical se va a conformar con algunos verbos especiales. O sea, van a ser, por ejemplo, verbo con el verbo haber. Son así. Haber, hacer, ser o estar. Es el mismo. ¿Ok? Vamos a ponerles ejemplos. Por ejemplo, decimos, hay tamales. Yo le pregunto, ¿quién hay? Ella no tiene respuesta, ¿verdad? Otro ejemplo. Hace mucho frío. Aquí yo le pregunto, ¿quién hace? Verbo hacer. Tampoco tengo respuesta. O es muy tarde para salir. ¿Quién es? Tampoco tengo respuesta. Entonces, estos verbos en estas personas son impersonales. Hasta ahí. Claramente, haber, hacer, ser o estar pueden usarse de otra manera para que no sean impersonales, pero en este caso, usados de esta manera, son impersonales. ¿Ok? Ahora, otro tipo de oración. La oración impersonal típica. Típica o natural. Puede venir de las dos maneras. Natural. Okay. Esta oración impersonal típica o natural es la que se conforma con verbos de la naturaleza. Verbos que realiza la naturaleza. ¿Cuáles verbos realiza la naturaleza? Llover, amanecer, granizar, nevar. Esos verbos de la naturaleza. Ojo, es muy importante que los identifiquemos bien porque a veces vienen trampillas. Hoy no llovió. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Llovió. Llovió, correcto. Verbo llover. ¿Quién no llovió? No hay sujeto, porque no existe un sujeto para llover. ¿Quién no llovió? No existe. Entonces, sí, esta es una impersonal típica. ¿Vamos bien, chiquillas? Sí. Sí. Okay. Ahora, otro tipo de oración, la oración impersonal eventual, que es de la que yo estaba hablando ahorita. Esta eventual se reconoce o se marca para aprendérsela como el chismosito. Porque utiliza un sujeto de mentiras. Ellos, pero de mentiras. Porque no es real. Es un sujeto escondido ahí. ¿Verdad? De mentiras. Entonces, es por ejemplo, su novio viene y le regala una pulsera y usted dice, vea lo que me regalaron.
Usted no dice, mi novio me regaló esto, uno dice, me regalaron. Me cantaron cumpleaños. ¿Ok? Nos engañaron. ¿Quién? El actor de la película. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden eso? ¿Sí me entienden? Sí. ¿El sujeto escondido? ¿Lo puedes repetir una vez más? Este sujeto escondido. Sí, perfecto. A ver, vamos a, digamos, usted, por ejemplo, uno esconde u omite el sujeto real diciéndolo en plural. Por ejemplo, su mamá la regañó terriblemente por algo. Entonces usted le cuenta a una amiga, ay, me regañaron. Pero ¿quiénes fueron los que me regañaron? Porque sería un sujeto plural. ¿Quiénes me regañaron? Nada más fue su mamá. Pero usted está escondiendo el sujeto real poniéndolo en impersonal. ¿Me doy a entender? En lugar de decir mi mamá me regañó, uno dice me regañaron. Pero al preguntarle quiénes, más bien quiénes me regañaron, el sujeto es individual, ¿verdad? Una persona. Ujú. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Diana. Profe, ahí más o menos. Ok, vamos otra vez con este impersonal. Por ejemplo, usted va a la pulpería a comprar tomates. Cuando usted viene, la asaltan. Vamos a poner, llega un chavalillo y la asalta. O la intenta asaltar. Y entonces usted dice, me asaltaron. Me asaltaron. Usted no dice, un idiota me asaltó. Uno dice, me asaltaron. ¿Para qué? Para omitir, eso lo hacemos todos en español, para omitir el sujeto que hay o el sujeto con el que usted está hablando, del que usted está hablando. Uno lo esconde ese sujeto para, ¿cómo se llama? Omitiendo el sujeto real y hablando en impersonal. ¿Me di a entender ahí? En lugar de decir, me asaltó fulanito, uno dice, me asaltaron. Este es una impersonal eventual. Me reprobaron en el examen. ¿Quién? El profesor, pero yo lo digo en plural porque así es nuestra forma de hablar. Ese es el impersonal eventual. Y la última impersonal es la oración impersonal. La oración personal con C. Ojo esta con C, porque es igual a la otra con C. Son parecidas. Tienen lo que se conoce como la partícula de impersonalidad, no partícula pasiva. Esta palabra C se convierte en partícula de impersonalidad. Tiene otra función aquí. La partícula impersonal. Pero esta más sin sujeto, esta no tiene sujeto, es todo más importante. Ok, esta no va a tener sujeto. Puede tener otros elementos, cualquier tipo de complemento, pero no tiene sujeto. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Se entregó el premio a los presentes. Ok. Entonces yo vengo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál sería el verbo? Entregó. Entregó, claro, del verbo entregar. ¿Quién entregó el premio? ¿Quién entregó el premio? No tiene sujeto. No tiene sujeto. No me sale quién es el que entrega. Me sale a quién se lo entrego, pero no quién lo entrega. Entonces este no tiene sujeto. Si quieren, chicas, copien esto para que ya lo tengan un repaso ahí rápido.
y podamos entonces trabajar con la práctica. Ya yo lo copié. ¿Lo estaba copiando conmigo? Sí. Démosle tiempito a Diana que lo copie. Ay, Yo le saqué captura. Sí, sí, también le puede sacar captura. Pero realmente es mejor copiarlo, porque así usted más o menos va tratando de ¿cómo se llama? De ir al día. Sí, sí, pero como yo ya lo tenía, entonces nada más como para hacer fichas, digamos. Sí, sí, usted ya lo ha copiado como 3 veces. Diana, ¿me avisas? Listo, profe. ¿Segura? Sí, sí, me falta un poquito, pero no importa. No, cópialo, yo la espero. Cópiala. Ok. O sea, lo importante es que lo tenga porque si no, si usted no lo copia, no lo va a entender. Así voy yo. Mantequilla. No. Y a usted coronado y me coronado ahora. Mantequilla, no, ¿cómo es que le dije? Mantequilla, linaza, y... ¿Lista, Diana? Listo, profe. ¿Segura? Gracias. Sí, está bien. Chicas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esta conexión y nos conectamos inmediatamente. No duren nada. Nos conectamos otra vez para refrescarla. Es que tengo que refrescar la sala. Entonces, entren y salen de una vez. Al mismo link, la misma clave, todo. Ok.